Pero bien, esperemos que sea un comienzo de un desarrollo posterior para todos ustedes de una cosa que sea atractiva. Quería decir ante todo que existe un libro bastante valioso, que lo conozcan, Jesús en los 4 Evangelios. Jesús según el anuncio de los 4 Evangelios de Horacio Lona, publicado acá en Buenos Aires, en Claretiana. Él es alumno. Horacio, perdón. Lona. Horacio Lona, en Claretiana. Él fue alumno de Schnackenburg, hizo su tesis doctoral con Schnackenburg, y con Schnackenburg tiene en ese gran tratado teológico que se llama Mysterium Salutis, la parte de cristología lo desarrolló Schnackenburg y lo hizo de esa manera, mostrando la figura de Jesús en los 4 Evangelios. Después, posteriormente, el mismo Schnackenburg publicó un libro, la figura de Jesús en los 4 Evangelios. Y él, como alumno de Schnackenburg, ahora después de unos cuantos años, vuelve a retomar el tema de su antiguo profesor y ponerlo también al día con todos los progresos. Así que el libro es muy recomendable. Sería interesante si quieren progresar sobre este tema. Muy bien, según el anuncio de los evangelios, ante todo, para ubicar cómo tiene que ser esto del desarrollo de la figura de Jesús, según los evangelistas, tener bien presente lo que es el evangelio. Saben que el evangelio es buena noticia, la buena noticia. Y como en el evangelio más antiguo, que sería el de Marcos, empieza con esas palabras, comienzo del evangelio de Jesús, que se traduce de dos maneras. El evangelio de Jesús, es decir, la buena noticia que transmite Jesús, lo que también se traduce correctamente, y que creo que es lo que quiere decir Marcos, la buena noticia que es Jesús. Porque él no va a desarrollar una doctrina sobre Jesús, Marcos no desarrolla una doctrina, sino que presenta a la persona. La buena noticia es el mismo Jesús. Entonces eso nos toca a todos y tenemos que tenerlo muy presente, porque entonces, ¿qué es evangelizar? Si hablamos siempre de evangelizar y de la evangelización y de anunciar el evangelio, entonces se trata no de transmitir una doctrina ni enseñar una doctrina, un catecismo, sino de hacer presente una persona. Hacer presente la persona de Jesús en el ambiente en el cual uno está actuando, y eso es evangelizar, llevar la buena noticia. Si la buena noticia es el mismo Jesús, entonces hacerlo presente así, de la manera que lo hace cada uno de los evangelistas, según el contexto en el cual le ha tocado vivir a cada uno, en donde ha predicado el evangelio. Se hace una hipótesis de qué evangelio, en qué ambiente fue predicado. No es simplemente una hipótesis vaga, sino que buscando en los datos de cada evangelista a ver de qué manera entonces se produce este evangelio, cuál tendría que ser el contexto de la gente a la cual se le predicaba, y entonces eso le da un relieve mucho mayor. Se comprende por qué el autor del evangelio está hablando así, si uno tiene más claro quién es el auditorio que lo está escuchando, en qué circunstancias se escribe, qué le está pasando a la gente. Para presentar entonces estos 4 evangelios, creo que lo más correcto es comenzar por el más antiguo de todos, que según las hipótesis más firmes o más difundidas o más aceptadas sería el evangelio de Marcos. Marcos tendría que ser el evangelio primitivo que tenemos, si bien también según las hipótesis habría algo anterior que sería este que llamamos con la letra Q, pero no lo tenemos, así que hay que comenzar por el evangelio de Marcos, y que según los datos que se poseen o las noticias que nos dan los escritores más antiguos, había sido escrito allá en Roma, así después de la muerte de Pedro, se dice, lo cual nos ubicaría en esta época inmediatamente posterior a lo que fue la primera persecución contra los cristianos que
año 64, que no fue una persecución en todo el imperio. La persecución de Nerón se limitó a la ciudad de Roma y sus alrededores, nada más. Más tarde la persecución contra todo el imperio vino mucho más tarde con Domiciano, ya en la década del 80, 90. Pero en ese tiempo, entonces, esta comunidad de Roma estaba bajo ese sufrimiento de lo que había pasado en la época de Nerón. Y a esta gente entonces le estaría escribiendo el autor del Evangelio. Hay muchos indicios en el texto que no remitirían a ese contexto latino, por el vocabulario que el autor usa. También a la presencia de las persecuciones. Menciona 2 veces, habla de que cuando aparecen las persecuciones o al aparecer las persecuciones, lo que se ve que el autor tiene presente ese fenómeno. Una palabra que en el vocabulario de Jesús sería bastante anacrónico, porque Jesús no estaría hablando de cuando surjan las persecuciones. Eso se nota que hay una experiencia así que produce tales efectos y a eso se está refiriendo el autor. Teníamos que pensar entonces en una comunidad dolorida, amenazada, con una experiencia de dolor muy grande, con muchos interrogantes. Y entonces, ¿cómo se les anuncia el Evangelio, la buena noticia de Jesús, a una comunidad que está pasando esa experiencia? El autor entonces comienza su Evangelio, su libro, llamándolo de esa manera, comienzo del Evangelio de Jesús, con lo cual aquí se ve que el evangelista Marcos tiene el honor de ser prácticamente el primero que le da una forma literaria al Evangelio. Ya la palabra venía usada por San Pablo en sus cartas con mucha frecuencia, pero ahora Marcos le da una forma literaria. ¿Qué hace él para presentar este Evangelio de Jesús? Si el Evangelio es Jesús mismo, como les decía, entonces, ¿cómo lo presenta aquí? El comienzo, dice él, fue la presencia de Juan Bautista, que se presentó anunciando un bautismo para el perdón de los pecados, un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Eso fue el comienzo del Evangelio. Lo tienen ustedes ahí en la primera página, los primeros versículos, y él lo fundamenta con textos tomados de la Escritura. Si bien dice que esto lo dice el profeta Isaías, sin embargo el texto que cita no es de Isaías sino de Malaquías, pero son esas cosas que hay que perdonarle a Marcos, que tiene más de una de esas. Pero hay una parte de la frase podría ser tomada de Isaías, pero lo grueso del texto de Malaquías. El que viene a anunciar es el mensajero, pero entonces el centro está en esto, en el perdón de los pecados, lo que significa entonces la reconciliación de la humanidad con Dios. Y que cuando se habla de perdón de los pecados, no es en esa forma tan mezquina o reducida que tenemos a veces en nuestro vocabulario, pensar solamente en la culpa, sino que en todo lo que el pecado crea a nuestro alrededor, toda una situación de desorden, de dolor. Pensemos, uno ha cometido un acto de violencia, entonces, ¿qué es el pecado? No es solamente la culpa que me quedó adentro, la mancha, sino toda una situación creada. Porque la palabra buena noticia precisamente se acuña de esa forma. La palabra buena noticia, como está tomada en los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, tiene su trasfondo en el texto del profeta Isaías, cuando se habla de esa buena noticia que es el mensajero que viene a anunciar el fin de la cautividad. Entonces el pueblo que estaba en la cautividad en Babilonia
Dios le perdona sus pecados, pero ¿cuál es la consecuencia? Que Dios lo saca de la cautividad y lo vuelve a su tierra. De modo que no pensemos al hablar de perdón de los pecados solamente como quien manda el alma a la lavandería y después vuelve limpita. No, es toda una situación creada así por la desobediencia a la voluntad de Dios, y eso es entonces el perdón, es cambiar toda esa situación. El pueblo que estaba aquí entonces, piensen todo lo que estaba pasando, lo que pasaba en el pueblo en la época en que Jesús anunciaba. El pueblo bajo la dominación romana, padeciendo así que no tenían rey, el hecho de que se les había quitado prácticamente su tierra, que vivían oprimidos por los paganos que intentaban por todos los medios implantar su cultura, su religión, su modo de vida. Todo esto, entonces, que se venga a anunciar un perdón de los pecados es un cambio de situación, y que va a estar muy ligado entonces aquí a la palabra Mesías, porque para el pueblo judío el Mesías es la palabra que significa el ungido, es decir, el rey. Pero para un judío, ¿quién era el Mesías? Un descendiente de David que tenía que venir a restablecer el reino de Israel, como aparecerá en otros momentos y en el mismo Evangelio de Marcos. Después, el pueblo que piensa en el restablecimiento del pueblo de Israel como nación, restablecer el reino de Israel, eso es el Mesías. Por eso Jesús nunca usa la palabra Mesías. Por eso cuando Pedro dice tú eres el Mesías, le va a mandar callar la boca, como ya lo vamos a ver en algún momento. Jesús no quiere el título Mesías por ese motivo. Aquí Marcos habla de que el Evangelio es de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es otra cosa. Es elevar la condición del Mesías en otro nivel. Después veremos cuando por otros textos aparecerá que el Mesías para Israel era el que tomaba el trono de Jerusalén, volvía a restablecer el trono de Jerusalén. Para los cristianos el Mesías es el que ahora subió al trono de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre. En Hechos de Apóstoles va a quedar muy claro que Dios en la resurrección constituyó Mesías a Jesús, porque no llegó a la gloria de Dios, no al trono de Jerusalén, sino al trono de los cielos. Allí es la condición de Mesías, por eso el Mesías hijo de Dios, no el Mesías simplemente. Y ya tendríamos algún dato. El Evangelio comienza así con este anuncio, e inmediatamente después vendrá el anuncio, el relato de lo que es el bautismo de Jesús. En la época en que nació Jesús y en esos primeros años existían varias sectas allí cerca del río Jordán que practicaban lavados, sumergían a la gente en el agua como una figura de una purificación para prepararse para el nacimiento de la venida del Redentor, el Salvador, del Mesías que se esperaba, estar preparados. Entonces había que purificarse, y esa purificación la realizaban con ese gesto simbólico, un lavado en el río. Juan Bautista, por lo que vemos en los evangelios, tenía también sus discípulos y predicaba preparando al pueblo para el tiempo de la salvación, para la venida del Mesías, y practicaba estos lavados de tal manera que así Elías escriba. El tiempo eran muchos, todavía hoy quedan algunos pequeños reductos de esos grupos en unas pequeñas sectas que hay por Irán y tal vez por Irak también, no sé qué quedará después de todas estas guerras que habrá quedado de ellos, pero son los mandeos que tienen como figura central no a Jesucristo sino a Juan Bautista, y ellos tienen un evangelio de Juan, pero que no es el evangelio de Juan que tienen ustedes en sus Biblias, sino un evangelio de Juan Bautista en el cual habla muy mal del mentiroso, embaucador, traicionero, etcétera, que es Jesús. Para ellos es Juan Bautista.
Todavía están esos grupitos por ahí muy reducidos, pero siguen existiendo todavía. Bien, allí vemos que estaba Juan Bautista haciendo esto y ahí se presenta Jesús también para ser lavado. Lo cual nos llama la atención, porque ese gesto que aparece en los evangelios de Jesús que se bautiza, la palabra bautizar significa sumergir, de tal manera que era sumergido en el agua. Es un texto que a ningún cristiano se le hubiera ocurrido que Jesús se bautizara. Siempre ha sido bastante problemático ese texto, de manera que goza de un gran respeto ese texto, porque ciertamente tiene que ser auténtico. La figura de Jesús que empieza el primer acto de su vida será un acto de solidaridad con los pecadores. Se pone en la lista de los pecadores y con todos va a sumergirse hacia el agua. Pero en el bautismo de Jesús pasan otras cosas, no es que Él se purifique, sino que dice aquí que vio el cielo abierto, luego el Espíritu de Dios que bajó sobre Él y la voz de Dios. Dice que Él vio estas cosas, de manera que no era algo de lo que eran testigos todos los demás, sino que algo que pasó solamente así con Él. Él lo vio estas cosas. Va a ser importante que los demás no lo hayan visto para que se entienda todo lo que viene después. Jesús solo tiene esta experiencia. ¿Qué pasa? Primero, que el cielo está abierto. Él ve algo novedoso. Hasta ese momento el cielo parecía cerrado. Así se habla también en Isaías, cuando dice que ojalá abrieran los cielos. Los cielos aparecían como cerrados. La relación con Dios se había acabado. Estaba todo el cielo cerrado y de pronto Jesús en el cielo se abre. El Espíritu, que en aquel momento no pensemos ya en la tercera persona de la Trinidad, como dirán los concilios posteriores y toda la reflexión cristiana y el Evangelio de Juan. El Espíritu para ese momento es la fuerza de Dios. Después, más adelante, se irá reflexionando sobre qué es esta fuerza de Dios y se podrá expresar en otras maneras, pero para la altura del Evangelio de Marcos todavía es la misma fuerza de Dios que desciende, y desciende como una paloma, es decir, cómo puede bajar la fuerza de Dios, tiene que tomar alguna figura para que se vea que baja. Entonces la figura es el vuelo de una paloma, bajó volando como una paloma para posarse sobre Jesús. Y luego la voz de Dios que dice que Él es el Hijo, tú eres mi Hijo. Dios que lo proclama como su Hijo, pero como su Hijo amado, en quien Dios se complace. No es un hijo cualquiera, un hijo más, como era el pueblo de Israel, que era el Hijo de Dios. No era como el rey, que se le daba como el título de Hijo de Dios, como una condecoración el día que era coronado, sino que aquí era el Hijo amado, un Hijo especial de Dios. Nos explica en qué consiste esa unicidad, esa singularidad de Jesús como Hijo de Dios, porque es el Hijo amado. Fíjense que al decir esto, tú eres mi Hijo, y además decir el Hijo amado en quien tengo mi complacencia, es como que hiciera la fusión de dos textos del Antiguo Testamento. Tú eres mi Hijo, que sería del Salmo 2. El Señor le ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es el Mesías Rey. Un salmo que se refiere al Rey. Y esas palabras, el yo te he engendrado hoy, se refería al Rey, que en el día de la coronación comenzaba a ser Hijo de Dios. No era por una cuestión genética, sino un título honorífico que recibía el Rey. Leído así en el contexto en que se escribió el Salmo, no pasa de ser eso. Ahora, en el contexto de la Biblia, eso adquiere un sentido diferente. ¿Cuál es ese hoy y en qué momento Jesús comienza a ser Hijo de Dios? Pero luego, la otra frase en que tengo mis complacencias es la presentación del siervo de Yahvé, de Isaías. El servidor de Yahvé, que va a tener una misión, llevar la salvación hasta los confines de la tierra, como dice Isaías.
Pero, ¿cómo lo va a realizar? Lo va a realizar a través del sufrimiento, el cántico del servidor de Yahvé. Estas son las palabras iniciales, Isaías 42:1. El Señor le ha dicho, este es mi servidor en el que me complazco. Y va a tener esta misión. Después, si vamos siguiendo la lectura de los cánticos, cuál va a ser la misión de este servidor. Fíjense que ya aquí en Marcos entonces se nos dan varias cosas. Los primeros versículos son muy densos para presentar quién es Jesús para Marcos. Es el Mesías, Hijo de Dios, a quien Dios lo proclama su propio Hijo, que se hace solidario con los pecadores, que se reúne en su persona allí la figura del Mesías Rey y el Mesías servidor de Dios, que va a cumplir una misión a través del sufrimiento. Es interesante que al seguir leyendo el Evangelio de Marcos, en toda la primera parte, todo el Evangelio de Marcos es muy sencillo, parece que se compone de 2 partes nada más, hasta el capítulo 7:26, hasta que Pedro confiesa, tú eres el Mesías, y luego una segunda parte que empieza justamente ahí, que llega hasta el final. En la primera parte hay una acumulación de milagros y exorcismos de Jesús, como que Jesús no hubiera hecho otra cosa. Marcos no tiene discursos, por ejemplo. Se contrasta con el Evangelio de Mateo, que está lleno de discursos. Jesús siempre está hablando discursos. En el Evangelio de Marcos, Jesús se lo pasa haciendo milagros, y en cada uno de los milagros manifiesta algunas de sus cualidades, de sus particularidades, la singularidad de su persona. Milagros, por una parte, de cosas asombrosas, sorprendentes, hasta la resurrección de los muertos que aparecerá, pero también la lucha con los demonios. Lucha contra los demonios, pero demuestra tener un gran poder sobre los demonios, porque los expulsa, les prohíbe hablar, y ellos tienen que obedecer. Se muestra como superior a ellos. En esta primera parte lo que encontramos es, en primer lugar, que Jesús primero va a la sinagoga, eso lo tenemos en el versículo, en el capítulo, llama a los discípulos y después, a partir del versículo 21, entra en la sinagoga. Primera particularidad de Jesús, él comienza a enseñar. No dice Jesús, no dice el evangelista qué enseñó, ni qué lectura bíblica habían hecho. Se detiene solamente en una cosa, que Jesús cuando enseña asombra a la gente porque dice que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los maestros de la ley. ¿Qué pasa con la autoridad? Lo primero que muestra Marcos, la palabra autoridad, porque los maestros de la ley, los rabinos de aquel tiempo, los doctores de la ley, los que enseñaban en las sinagogas, y todavía hoy, bastante frecuente esto, cuando enseñan tienen que mostrar su autoridad. ¿De qué manera? Citando autores anteriores que han dicho lo mismo. Fundamentar todo lo que dicen con la autoridad de otros. Esa es la autoridad. Así muestran que tienen autoridad. Porque citan entonces a otros que antes hablaron del mismo tema. Y Jesús les asombra porque habla como que tiene él autoridad. Que no lo veremos acá, pero después en los otros evangelios aparece, antes se dijo tal cosa, pero yo les digo que él es el que tiene autoridad y no se funda sobre la autoridad de otros. Pero inmediatamente dice que ahí en la sinagoga había un hombre, versículo 23, que estaba poseído por un espíritu, un demonio. En
Esto tienen que tener claro, no sé si lo habrán visto en algún otro momento, que hay tres palabras que en la actualidad las usamos como sinónimos, pero no lo son. El Satán, el diablo y los demonios. El Satán es un ángel que tiene una función bastante molesta, que es la de poner a prueba a los elegidos. Entonces, así en el libro de Job aparece cuando está reunido Dios con todos sus ángeles, está también Satán, y también lo va a poner a prueba a Job. Después con el tiempo, al pobre Satán lo van a confundir con el diablo, como hoy se hace, se dice diferentemente. El diablo es una figura que aparece así como un nombre masculino, que indica ese espíritu que inclina hacia el mal, hacia el mal, el pecado. En cambio, los demonios es una palabra neutra, no es ni masculino ni femenino, es un neutro, los demonios. Con los demonios siempre aparece el verbo expulsar, porque los antiguos creían que cuando una persona se enfermaba, porque algún diablo le había metido alguna sustancia dentro del cuerpo que hacía que algún órgano funcione mal. Entonces la medicina consistía en expulsar esa sustancia, a la cual se le llamaba demonio. Los demonios se expulsan. Ustedes ven siempre en los evangelios que un demonio que era mudo, un demonio que era epiléptico, el otro demonio que era ciego o sordo, el demonio que tenía esa mujer doblada por la mitad, de escoliosis. Siempre los demonios son enfermedades causadas por los diablos o por el diablo para dañar la creación de Dios. Entonces la medicina debía expulsar los demonios y por eso la medicina y los exorcismos estaban totalmente ligados en la antigüedad. La forma de ejercer la medicina prácticamente era buscar qué exorcismos había que hacer en cada caso para expulsar esa clase de demonios. Entonces, aquí había un hombre que era, parece un loco, estaba así en la sinagoga, que grita, y Jesús también le da una orden, le ordena callarse y el demonio sale de esa persona. Es notable que el demonio cuando él grita, le dice que yo sé quién tú eres el santo de Dios, y Jesús le ordenó diciendo cállate. El demonio quiere decir quién es Jesús, de manera que los que saben quién es Jesús son los demonios, pero Jesús les ordena callarse. Y entonces otra vez, primero la admiración de la gente porque hablaba como quien tiene autoridad. Ahora la gente se admira porque tiene autoridad, porque le da orden a los demonios y estos le obedecen. De manera que la palabra autoridad aquí se fortalece más de otra forma. Lo que Jesús dice se hace. Entonces no solamente habla como quien tiene autoridad, sino que lo que Él dice se realiza. No es como los discursos que pueden decir, que si nosotros hoy estamos tan acostumbrados al discurso de los políticos, vamos a hacer una gran nación, vamos a hacer pueblos, vamos a hacer carreteras. No, acá lo que Jesús dice se realiza, sucede, tiene autoridad. Pero vean que a estas preguntas nadie responde. ¿Quién es este? Y así va a ser constante en el Evangelio de Marcos, toda esta primera parte. La multitud de milagros y de exorcismos que Jesús hace, la gente se pregunta, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Nadie contesta. El único que sabe que Jesús es el Hijo de Dios es el mismo Jesús, porque Él vio los cielos abiertos y oyó la palabra del Padre. Los demás no saben nada. Y entonces aquí pasa esto. Después de eso, Él va a la casa de Pedro inmediatamente, y allí también está la suegra de Pedro con una fiebre muy alta. Para la medicina de la época eso podía ser un signo de mortal. Jesús, con una sola palabra, con un gesto, la levanta. Es interesante ver que ella, que aquí dice que
entonces tomó la fiebre, la dejó, y ella entonces los servía. El cambio, porque levantarla, y así se usa entonces la palabra que se usa para decir que la levantó de la cama es la misma palabra que se utiliza para decir resucitó. Es interesante ver que entonces aquí hay alguien en un estado mortal, Jesús la toma de la mano, la resucita, y vean que la primera acción, la persona se pone a servir, una actitud de servicio. Como sería como un resumen, como una parábola en acción, diríamos, de lo que es la situación del ser humano de Jesús. Él nos resucita, y no para que nos quedemos allí estáticos, sino nos coloca en una actitud de servicio, de cambio de una situación que yace mortalmente herido allí para irse para siempre, y Jesús que lo toma, lo levanta. La palabra es la misma palabra griega que se usa para decir resucitó. Y entonces ella se levanta y se pone a servirles, no dice otra cosa. Ven cómo está redactado como para mostrar esto, como va mostrando entonces el actuar de Jesús. Y dice que luego cuando se hace la tarde, justamente porque era un día sábado, se dice al principio que Jesús había salido de la sinagoga porque era sábado, fue a comer a la casa de Pedro. Cuando se hizo la tarde, es decir, cuando dejó de ser sábado ya, al ponerse el sol, empieza el día siguiente, el día domingo, y entonces le llevan allí todos los enfermos, y Jesús cura y expulsa demonios. En cómo sigue, como que Jesús lo único que hace, Marcos, es esto: haciendo milagros, haciendo exorcismos por donde pasa, pero nunca se explica qué pasa. Y luego dice que pasó por las sinagogas de Galilea, expulsando los demonios. Después sigue entonces su itinerario, sigue haciendo lo mismo por todas partes. Y en el capítulo 2 tenemos que la multitud está amontonada frente a la puerta de la casa donde Jesús vive, en Cafarnaúm, posiblemente la misma casa de Pedro, y entonces le traen allí entre cuatro un paralítico. Esta es escena tan curiosa que pone Marcos, que como había tanta gente y no podían entrar, entonces se subieron al techo. Porque hay que ver que por esa zona, no pensemos en las grandes casas de los cuadros renacentistas, lo que se abría en esos lugares, lo mismo en Nazaret, eran casas muy pobres, de una sola habitación, hechas de piedra, con techo bajo, y el techo era de paja y barro, y todos vivían dentro de una sola habitación, que era cocina, dormitorio, lugar para que se refugiaran los animales de noche, junto con las personas que dormían allí. La forma de vida de esta gente no sería soportable hoy para nosotros, porque estamos habituados a otra cosa. Pero así sería la casa de Jesús y la casa de todos en ese momento. Por eso se pudieron subir al techo y abrir un agujero entre el pasto y el barro del techo y bajar allí al paralítico. Y dice: Jesús, viendo la fe de ellos, les dijo: tus pecados quedan perdonados. En que va creciendo la cosa. Primero la autoridad como enseña, después cómo cura las enfermedades, cómo expulsa los demonios, y ahora llega a una cosa más profunda: tus pecados quedan perdonados. Que aquí propone entonces también la reacción de los maestros de la ley, de los que son los que saben. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Este hombre está blasfemando. Y eso es lo del Antiguo Testamento. ¿A quién se dirigen para pedir el perdón de los pecados? Solamente a Dios. Ningún ser humano que tenga el poder de perdonar los pecados. Entonces, aquí ya llega esta presentación de Jesús que va hasta este punto. Entonces, el que Él perdona los pecados,
puede perdonarlos. Entonces van viendo cómo la pedagogía del evangelista, cómo va mostrando cada vez algo que deja más sorprendido a la gente. Los fariseos decían, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús no le responde, les molesta simplemente que Él puede, con esa disyuntiva que les propone, que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y camina. Como fácil, las dos cosas son igualmente fáciles, pero con la diferencia de que cuando dice que perdona los pecados nadie lo ve. En cambio, si le dice que se levante y camina, ahí lo pueden ver todo. Entonces también le dice que se levante y camina, y el paralítico se levanta y camina. Entonces quiere decir que la palabra de Jesús, que puede decir que un enfermo se cure y que un paralítico empiece a caminar, es la misma palabra con la que Él dice que perdona los pecados. Podrá Jesús entonces puede hacer todo esto. Fíjense que también después aparecerá en otros también, que aquí el enfermo no pidió el perdón de los pecados. Jesús, viendo la fe de los que lo traían, es un tema que aparece mucho aquí, que yo lo expliqué alguna vez acá cuando hablé de la misericordia de Dios, como el perdón de los pecados de Jesús es totalmente gratuito. No exige nada, ni siquiera una confesión de los pecados, ni una penitencia. Simplemente viendo la fe de la comunidad, Jesús le perdona los pecados al que está allí, y luego también lo cura. Entonces tendríamos después las otras escenas que tenemos allí, el hecho de que Jesús en las comidas con los pecadores, él estaba en la casa, en su casa, y muchos cobradores de impuestos. Bueno, antes estaba el hecho de que llamó al cobrador de impuestos, en el Evangelio de Marcos no se llama Mateo, sino que se llama Leví, un cobrador de impuestos, que en aquellos momentos estaban excomulgados, se los consideraban los peores pecadores, por la cantidad de las cuestiones políticas, las cuestiones de justicia, las cuestiones de pureza. Se juntaban muchas cosas con los cobradores de impuestos, porque cobraban para beneficio de los invasores. Además, eran tremendamente crueles, como explican los autores de la época, como para cobrarle a la gente, porque lo que ellos cobraban quedaba para el cobrador de impuestos, no era como hoy que iba todo al Estado. El Estado más bien vendía el cargo de cobrador de impuestos, que era bastante caro, y el que lo compraba después se resarcía cobrando los impuestos. Y la crueldad con que los cobradores de impuestos trataban sobre todo a los pobres, para resarcirse el dinero y ganar mucho más. Así que por esas cosas eran muy mal vistos y estaban como excomulgados, no se los trataban, no se les permitían los actos religiosos, no se los admitía como testigos. Y ahora aquí también está Leví cobrando en su mesa de impuestos, y Jesús pasa y lo llama. Está completamente en otra, lo mismo que vimos antes, y aquí más todavía. Una persona totalmente despreciable está imbuido allí en otra cosa, y Jesús pasa y lo llama, y él se levanta y lo sigue, se convierte en discípulo de Jesús simplemente por su llamado, sin que haya hecho ningún gesto de conversión ni de penitencia. Y luego en la casa dice que Jesús estaba en su casa comiendo, y en la misma mesa se sentaban gran cantidad de cobradores de impuestos y pecadores. Es interesante aquí su casa, porque en el Evangelio de Marcos va a tener mucha importancia la casa de Jesús. La casa de Jesús, porque es donde él hace sus revelaciones, sus enseñanzas. Siempre que aparece la casa, es como una prefiguración lejana que ya tiene Marcos de lo que sería la iglesia. Y entonces ahí en la casa de Jesús está la mesa donde él está comiendo. Y
Y en esa mesa se sientan cobradores de impuestos en gran cantidad y pecadores, cosa que estaba muy mal visto e incluso hasta prohibido por los fariseos, porque para los orientales, como ya lo expliqué alguna vez aquí, acuérdense aquello de que la comida en común crea como un parentesco. El haber comido en la misma mesa hace que las personas sean como parientes. Una cosa que ya está en la raíz, en la base, en el fundamento de lo que es la Eucaristía. Como dirá Pablo, formamos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. Entonces, el pan que partimos y repartimos en la Eucaristía hace que seamos un cuerpo. Ya eso es parte de esto. El hecho de que Jesús en su casa admita a pecadores y cobradores de impuestos que los fariseos no admitían, no se debía comer en la misma mesa con pecadores y con personas de otra religión por este hecho de la familiaridad que crea la comida, que Jesús en su casa admite pecadores y cobradores de impuestos en la misma mesa. Y entonces vienen los maestros de la ley y los fariseos, versículo 2:16, y entonces le preguntan, ¿por qué comen con los pecadores? ¿Por qué comen con los pecadores? Y Jesús le responde con un refrán: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores. Entonces ya el poder de Jesús, si Él perdona los pecados, entonces pasa por encima de toda esta división de justos y pecadores, de los puros o los impuros. Recibe en la misma mesa a todos. Vean que esta escena tiene mucha actualidad, los problemas que se discuten y que algunos les caen tan mal. El hecho de quiénes son los que pueden participar de la mesa del Señor. Entonces la posición de los escribas y fariseos nos ha quedado bastante grabada. No se debe comer con ellos. Hay algún texto de fariseo, un texto posiblemente que viene ya de la época de Jesús, en el Talmud dice que ni siquiera se debe comer con ignorantes, porque el ignorante puede ser en la mesa cualquier cosa que esté fuera de la ley, puede contaminar con su ignorancia. Entonces, después de allí viene la cuestión del ayuno. Los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan Bautista ayunaban y le preguntan a Jesús: entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Vean que la cuestión aquí no es sobre Jesús, sino sobre tus discípulos, de manera que es un problema de la época en que se escribió el Evangelio. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Parecería que Jesús ayunaría tal vez, pero ¿por qué sus discípulos no? Y así que pone estas parábolas que saben que no se le debe sacar un pedazo o un vestido nuevo para poner un remiendo, un vestido viejo, y se debe poner el lino nuevo en odres viejos, porque la novedad del Evangelio es total. Estamos en una nueva situación, no hay que romper un vestido nuevo para poner un remiendo de una cosa vieja que sería el Antiguo Testamento, sino que ahora usemos el vestido nuevo y dejémoslo como está. Por vino nuevo pongámoslo en odres nuevos. Toda la cuestión está como que Jesús deja abolido el ayuno ya. Así que va pasando, fíjense, de los pecados, la comida con los pecadores, ahora los actos estos de piedad como sería el ayuno, y luego entonces vienen las dos escenas sobre el sábado. El día sábado, que es una ley del Antiguo Testamento, saben que es el día cuarto mandamiento, de guardar el día sábado, que no se puede hacer ningún trabajo, incluso en el Éxodo está explicado varias veces y se pone así que el que hace cualquier trabajo el día sábado tiene pena de muerte. Entonces,
los discípulos de Jesús el día sábado arrancan espigas de trigo para comer, porque tienen hambre. Y luego también Jesús entra en la sinagoga y hay un hombre que tiene la mano paralítica y dice, todos lo miraban a Jesús para ver si curaba el día sábado. Porque entonces ya Jesús ha hecho varias cosas fuera de lo que está permitido y entonces tener una razón bien clara para poder acusarlo, porque en ese caso, según la ley del Antiguo Testamento, merecía la pena de muerte. Por eso observaban para ver si él lo cumplía o no. No era una ley cualquiera, era un precepto muy firme, muy serio. Entonces aquí en el caso de los discípulos, Jesús lo defiende y cuenta con un argumento sacado de la Sagrada Escritura, lo que hizo David. David, cuando sus hombres estaban con hambre, comió panes del templo que solamente podían comer los sacerdotes, porque no había otra cosa. De manera que David dio un ejemplo de que el ser humano está por encima de ciertas reglas. Si esos panes los podían comer solo los sacerdotes, pero había aquí gente que tenía hambre, entonces David lo hizo. Si David hizo eso, ¿por qué no lo podía hacer Jesús? Pero ya después, cuando entra en la sinagoga y todos miran, fíjense que hay entonces dos clases de miradas. La mirada de los fariseos y los maestros de la ley que están mirando si Jesús cumple con el precepto del día sábado. Jesús, cuando entra en la sinagoga, dice que vio a un hombre que tenía la mano paralítica. Dos miradas muy diferentes. Uno mira si se cumple la ley, el otro mira al hombre que tiene una necesidad. Por eso Jesús se vuelve a estos que están observando y les pregunta si el día sábado está permitido hacer el bien o hacer el mal. Les pone el problema en otro lado, no si está permitido o no está permitido, sino si está bien hacer el bien o el mal. Y nadie sabe contestarle. Y Jesús entonces lo cura a este hombre y todos allí los fariseos enseguida se ponen de acuerdo cómo eliminarlo porque ha violado la ley de una manera grave y merece la pena de muerte. En que el poder de Jesús, entonces cómo va creciendo en cada una de las escenas, como quien va subiendo la escalera, ahora ya nos pone ante una ley que tiene la pena de muerte, que es la del sábado. Y Jesús está por encima también de eso. Cómo se nos va descubriendo y que todos allí quedan absortos. ¿Quién es este que hace estas cosas? Porque demuestra tener tanto poder que no solamente expulsa a los demonios o cura las enfermedades, sino que está por encima de las prácticas de piedad como el ayuno y está por encima del sábado, que es uno de los mandamientos. Va mostrando cada vez más esta figura deslumbrante de Jesús que no se explica. Por eso, en toda esta parte, vamos a ver que hay una constante en el Evangelio de Marcos que se repite, que es la orden de guardar el secreto. Ya hemos visto que con respecto a los demonios que dicen que ellos saben quién es Jesús, les ordena callarse la boca. Y después tenemos los casos de los milagros, cuando se van contando, donde Jesús le va a ir ordenando a la gente que no diga nada de lo que Él ha hecho. Como que no hay que hacer propaganda de los milagros de Jesús. Y se ve que es un recurso propio del evangelista, porque en algún momento llega alguna situación que sería ridícula. Cuando va a resucitar a la hija del jefe de la sinagoga, igual le manda a guardar secreto, como hizo la pobre chica para guardar secreto de que había resucitado. Es una cosa más bien sistemática del autor del Evangelio, de que sobre los milagros de Jesús no hay que hacer predicación, eso hay que guardar secreto. Entonces, ¿quién es Jesús? Hay que guardar secreto. ¿Cuáles son las obras maravillosas que Él hace? Hay que guardar secreto.
¿Por qué Jesús no quiere? Van quedando interrogantes, enigmas a lo largo de la lectura del Evangelio. Y todo, si vamos hacia el final, cuando termina la primera parte, que Jesús hace una especie de balance así, qué es lo que la gente ha hecho, a qué ha llegado después de lo que a Jesús ha mostrado, qué dice que quién es Él. Es el texto de Pedro, la confesión de fe de Pedro, que en el Evangelio de Marcos va a estar mal, no será tan gloriosa como en el Evangelio de Mateo. En Mateo le van a prometer las llaves y la roca y todo eso. En el Evangelio de Marcos no, es al revés. Porque si al final del capítulo 7 vamos a ver eso, de que Jesús le pregunta qué dice la gente, y la gente dice sus distintas opiniones. Unos dicen que es Juan Bautista, lo confunden con este predicador que vino a preparar. Será también, otros dicen que es Elías, un profeta que había vivido 1000 años antes, que tenía que venir a preparar el camino del Mesías. O que era uno de los profetas, los que venían a traer la palabra de Dios, pero ninguno acertó sobre quién era Jesús. Jesús vuelve otra vez a su pregunta y les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen? Los 12 que Jesús había elegido, los que estaban así más cerca de él, los que lo acompañaban siempre, ¿a qué habían llegado? Y Pedro, en nombre de todos, dice, tú eres el Mesías. Recuerden lo que les decía al principio, ¿qué decían los judíos sobre quién era el Mesías? Pedro piensa entonces en un jefe político que va a restablecer el reinado de Israel. Por eso también ahí termina con que Jesús le ordena severamente que no diga nada. La palabra que se usa aquí, porque va a tener mucho que ver en el versículo siguiente, es la misma palabra, lo reprendió. Los reprendió que no dijeran nada, una forma de reprensión, más que decírselo severamente, que no dijeran nada de eso a nadie. Y ahí viene, comenzó a enseñarles, y entonces viene el anuncio de la pasión. Y ahí se va a esclarecer todo. ¿Por qué Jesús, teniendo todo este poder, toda esta dignidad, según el Evangelio de Marcos, va a insistir en que hay que guardar secreto de todo eso? ¿Por qué? Porque su condición de Mesías se va a desvelar en la cruz. Él es el Mesías que viene para sufrir, sufriente. Por eso la segunda parte del Evangelio de Marcos va a tener 3 veces el anuncio de la pasión. Lo repite 3 veces en la segunda parte. Esto vendría a partir de 8:31, ahí se haría la bisagra entre las dos partes. Entre las dos partes del Evangelio. En la primera ha sido todo este deslumbramiento de los actos gloriosos de Jesús con ese misterio que hay que guardar secreto. Y ahora viene la parte en la cual habla claramente, dice que hablaba de esto abiertamente, y aquí no hay secreto. A partir de 8:31 ahí lo tienen y dice que hablaba de esto abiertamente. Y por eso lo va a repetir, porque va a dar todo el tono de la segunda parte, va a ser esta repetición del anuncio de la pasión. Y esto entonces lo vamos a ver, explica algún detalle que estaba antes y que en los versículos siguientes, que cada vez que puede Marcos le pone allí algún detalle para mostrar la verdadera humanidad de Jesús. Jesús mira, Jesús se cansa, Jesús indigna, Jesús tiene afecto, Jesús pregunta para saber. La limitación humana de Jesús va a quedar muy clara en el Evangelio de Marcos, y uno cuando compara con Mateo y Lucas ve que los otros dos no lo siguieron en esto, que solamente lo tiene Marcos, subrayado de la condición humana de Jesús, que entonces se explica con esto de la pasión.
Pedro, al escucharlo de la pasión, entonces allí se indigna y lo reprende a Jesús. Ven que la palabra reprender se va a repetir entonces en el versículo más abajo. Jesús lo reprendió porque dijo que era el Mesías. Ahora Pedro se venga y lo reprende a Jesús porque habló de la pasión. ¿Cómo va a hablar de la pasión? No coincidía con la imagen de Mesías que tenía Pedro. Para Pedro era otra cosa el Mesías. Esto de que tenga que ir allá y morir, ser crucificado, nada de eso coincidía. Por eso lo reprende. Y Jesús entonces también, y por tercera vez aparece el verbo, lo reprendió a Pedro. Colócate detrás de mí, Satán. Pedro tiene la figura de Satán, lo está poniendo a prueba a Jesús. Y le ordena a Jesús que se coloque detrás, es decir, que lo siga como los discípulos, no que no se ponga delante como los maestros. Colócate detrás. Entonces que Pedro tiene que aprender. Y así dice que llamando a la gente y a los discípulos, dijo: si alguno quiere venir detrás de mí. Ven que aquí Jesús entonces pone las condiciones para ser discípulo de él. Si alguno quiere venir detrás de mí, ¿cuál es la condición para seguir a Jesús? Negarse a sí mismo, cargar la cruz. Es decir, en que estamos en ese ambiente en el cual predicaba Marcos, que precisamente es la condición que tienen que pasar los discípulos de la comunidad de Roma, allí bajo las persecuciones. El que quiere ser discípulo de Jesús tiene que cumplir estas dos condiciones. Que aquí a Marcos se le escapa una cosa, porque ha dicho que para hacer esa pregunta de Jesús a los discípulos, él se había ido a un lugar en el extranjero, diríamos en la Cesarea de Filipo, que eso no pertenecía a Israel. Jesús se ha ido solo con los 12 para hacer este diálogo sobre qué dice la gente, de manera que está solo con ellos y inmediatamente dice que llamando a la gente y a los discípulos de dónde sacó la gente, pero ven que esa reconstrucción histórica no interesa para Marcos. Es una cosa dirigida a todos los lectores se tienen que sentir así aludidos con esta palabra de Jesús. El que quiera seguirme, entonces tiene que reunir estas condiciones. Y por eso, como les decía, aquí Marcos ha puesto 3 veces el anuncio de la pasión, y en cada uno de ellos puso un ejemplo de lo que hacen los discípulos, que sería lo contrario de lo que dice Jesús. Porque primero está lo de Pedro. Jesús habló de la pasión y Pedro lo reprendió a Jesús porque hablaba del sufrimiento cuando él pensaba en un Mesías triunfalista. La segunda vez Jesús anuncia la pasión y después le dice: ¿de qué vienen hablando ustedes? Y ellos venían discutiendo quién era el mayor entre ellos. Jesús hablaba de la pasión y ellos estaban peleando a ver quién era mayor, más importante de los dos. Y la tercera vez, cuando Jesús anuncia la pasión, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, vienen a pedir tronos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en el reino. Ven que nos pinta bastante mal a los discípulos Marcos. Si Jesús nos habla de la pasión, estamos en otra cosa. Es interesante ver todo esto que Jesús va a tomar como que su condición. Entonces el Jesús del Evangelio de Marcos no deja de ser el Hijo de Dios y el que tiene todo el poder, pero sin embargo, verdadero hombre, va a cumplir su misión en la cruz. La condición mesiánica de Jesús se resuelve en la cruz. Para eso Él ha venido. No se le niega nada al otro. Él es el Hijo de Dios, el que tiene todo ese poder que ya he demostrado antes. Por eso lo pone en la primera parte y por eso no hay que predicar sobre eso. No hay que hablar de los milagros y los exorcismos, porque eso no es lo central de la obra de Jesús. De lo que hay que hablar es de la cruz.
Por eso, cuando se reúne el Sanedrín para juzgarlo a Jesús, Marcos dice de una manera así muy dolorosa que se reunió el Sanedrín para buscar una causa para poder condenarlo a muerte. Ya la decisión la tenían tomada. El tribunal se reúne para buscar una causa, pero no la podían encontrar. Y entonces le preguntan a Jesús quién es él, y él dice abiertamente que él es Hijo de Dios, que él es el que va a venir en las nubes del cielo, que estará sentado a la derecha del Padre sobre las nubes del cielo, y eso a los oídos del Sanedrín es una blasfemia, y por eso concluyen en que hay que darle muerte. Igualmente en el juicio ante Pilatos también hay otra injusticia muy grande. Conocen toda la escena de Barrabás que hemos escuchado estos días, pero contada por Mateo en el Evangelio del domingo pasado. En el Evangelio de Marcos dice que mientras Pilato lo estaba juzgando a Jesús, subió la gente que venía a pedirle la libertad de Barrabás. Eran los muchachos del partido, porque era un revolucionario que dice que había matado a alguien. Entonces, como Pilato acostumbraba a dejar uno en libertad en la Pascua, los que eran partidarios subieron para pedir la libertad de Barrabás, y Pilato, para sacarse el asunto de Jesús de encima, le pone a ellos que elijan a quién quieren que libere, a Jesús o a Barrabás. ¿Quiénes son los que tienen que decidir quién tiene que morir y quién tiene que quedar en libertad? Justamente los que ya tenían también una posición tomada en contra, los que venían por Barrabás. Ven que de los dos lados, los dos tribunales quedan muy mal. Así. Es interesante ver para todo esto que cuando los del Sanedrín están buscando la causa para condenar a Jesús, no lo encuentran, le preguntan a Jesús y él mismo les da la respuesta que ellos están buscando, contestando que él es el Hijo de Dios, que va a estar sentado a la derecha de Dios en el cielo. Les da una frase que para ellos es una blasfemia y que para ellos entonces es causa de muerte. Jesús, que durante todo el Evangelio ha mandado guardar secretos sobre quién es él, por primera vez lo descorre el velo y lo dice, pero a los que lo quieren condenar. Un ejemplo también para el Padre Nuestro que está en el Evangelio de Mateo, precisamente. El Evangelio de Mateo incluye también, entre otras cosas, la enseñanza de Jesús de cómo tienen que rezar sus discípulos ahora que llega el reinado de Dios. Un tema que va a poner Mateo como principal va a ser el del perdón, porque él lo identifica con la palabra misericordia. La palabra misericordia para Mateo se concentra en la idea del perdón. Dios es misericordioso cuando perdona, los discípulos tienen que ser como el Padre y tienen que ser misericordiosos como el Padre. Recuerden la parábola que está en el capítulo 18 de Mateo, del rey que perdonó tanto y el discípulo que no fue capaz de perdonar poco, y por eso fue entregado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía, porque no supo perdonar como le habían perdonado a él, que lo pone como una condición en el Padre Nuestro. Miren que en castellano lamentablemente decimos como nosotros perdonamos. Perdonamos en castellano puede ser presente o puede ser pasado. Se dice igual en castellano. Perdonamos ayer o perdonamos ahora. En el texto griego es claro que es pasado. Perdónanos a nosotros como nosotros hemos perdonado. Esa sería la traducción correcta. Hay que haber perdonado antes de ponerse a rezar. Por eso San Agustín dirá que quien reza el Padre Nuestro ya tiene los pecados perdonados. Quien reza el Padre Nuestro, los pecados le quedan perdonados porque es la condición que se pone en la misma oración. Para el tiempo de Agustín no estaba todavía establecido que había que confesarse, así que podía decirlo tranquilamente.
con solo rezar el Padre Nuestro, rezándolo de una manera consciente y clara, sabiendo lo que estamos diciendo, entonces tenemos la certeza de que nuestros pecados han quedado perdonados. Si nosotros ya hemos perdonado a los demás. El Evangelio de Mateo, entonces, está mucho más centrado en esto. El Jesús que se muestra más como el Señor de la Iglesia, el Señor del tiempo, el Señor de la historia, y que enseña. Y que la palabra enseñar, tomada en el contexto bíblico, no es solamente, como lo estoy haciendo yo ahora, expresar conceptos para que ustedes los reciban y los acumulen, los fichen. En el concepto hebreo, el enseñar es formar la persona. Por eso el discípulo se iba a vivir con el maestro. No venía unas horas, como pasa con ustedes o con cualquier colegio o la universidad hoy, un horario. El discípulo vivía con el maestro porque el discípulo tenía que ser como un calco del maestro. Por eso el enseñar es una función tan especial que aparece aquí como acción principal de Jesús, de cómo enseña a los discípulos, los va formando, los va haciendo, les va dando forma a ellos. Este sería en el Evangelio de Mateo. Jesús es entonces este Señor, el que estará, el que vendrá sobre las nubes del cielo, y que la venida de Jesús para Mateo es a partir de la resurrección. En Mateo no hay una ascensión ni una esperanza de una segunda venida al final de los tiempos, sino que la venida de Jesús se va a realizar en el momento mismo de su resurrección. Por eso él insiste en esta frase que tenemos varias veces, que entre los aquí presentes algunos no morirán antes de venir que ver al Hijo del Hombre. Inmediatamente después de aquellos días vendrá el Hijo del Hombre. Siempre esa inminencia del Hijo del Hombre que viene, él en su forma gloriosa, que regresa y que va a regresar gloriosamente a partir de la resurrección. Cuando Jesús está delante de sus jueces en el Evangelio de Mateo, les dirá: a partir de ahora ustedes van a ver al Hijo del Hombre que viene, cosa que está solamente en el Evangelio de Mateo y que él no tiene ascensión ni tiene segunda venida después. Más bien, como termina el Evangelio de Mateo, su última frase será: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ya está aquí entre nosotros hasta el fin del mundo. O sea, la segunda venida para Mateo se ha producido con la resurrección del Señor. Por eso, en el Evangelio de Mateo encontraremos una cosa muy extraña, que cuando muere Jesús, el centurión no grita porque lo vio expirar como en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere, hay un terremoto, se rompen las rocas, se abren los sepulcros, los muertos resucitan. Todo el Apocalipsis concentrado en un versículo. Llegó el fin del mundo. El fin del mundo es la resurrección de Jesús. Entramos en el reinado de Dios. Ya estamos. Es interesante después, como una prolongación del Evangelio de Mateo, este hecho de que todo lo que él enseñó sobre lo que es este reinado de Dios, cuando lo leemos nuevamente, vemos que es cómo tiene que ser la sociedad ahora, no una cosa que esperamos para un futuro feliz, lejano. El Evangelio de Mateo sería en este caso el más revolucionario de todos, porque nos exige cambiar todas las estructuras humanas, como es el mundo a partir de la resurrección de Jesucristo cuando entramos en este reinado de Dios, como es ahora. Muchas veces cuando se habla de este relato del juicio, cuando Jesús viene en su gloria y con todos los ángeles, y entonces pone a unos a un lado y a otros a otro porque tuve hambre y necesité de comer. No hay que proyectarlo hacia el final de los tiempos, sino que es ahora. Ahora se produce quiénes son los que participan del reinado de Jesús.
y que también nos deja un interrogante abierto allí. Entonces, ¿quiénes son? Porque entrarían entonces, porque todas las naciones son congregadas en su presencia. El reinado de Dios entonces tiene unos límites que parece que exceden la iglesia visible. Porque son todos aquellos que cuando tuve hambre me dieron de comer, cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Y la pregunta, ¿cuándo te vimos? Entonces nos exige una mirada más ecuménica de todo el mundo que tenemos alrededor. Es una situación muy interesante para reflexionarla y ha dado lugar a que se escriba y se trabaje bastante sobre esto. Entonces, ¿cómo hay que leer todas estas cosas si el reinado de Dios ya empezó con la resurrección de Jesús? Bien, aquí entonces les dejaría unas cosas rápidas sobre el Evangelio de Mateo. El de Lucas nos va a mostrar otra cosa, porque Lucas es el que tiene el problema en su iglesia de los judíos cristianos, los judíos de la comunidad de Jerusalén, los judíos de Santiago, que no quieren que el Evangelio se abra a los paganos. Tiene todo este recelo de los judíos con los paganos, y lo que ponen allá en el libro de los Hechos: ustedes no se circuncidan, no se pueden salvar. Para poder salvarse hay que hacerse judío primero. Y es la gran polémica con Pablo y Pedro, cómo sería entonces, o Pablo y Santiago, más bien Pedro estaba indeciso allí en el medio, hasta que al final se quedará con Pablo, pero él, entonces, si los paganos tienen que hacerse judíos primero y después hacerse cristianos, si basta con tener la fe en Cristo para ser ya cristianos, aunque no se hagan judíos, que sería la posición de Pablo. Lucas va a estar muy de acuerdo con la posición de Pablo, ciertamente, por eso es el héroe de su libro Hechos de los Apóstoles, que en realidad no son Hechos de los Apóstoles, sino que son Hechos de Pablo. De los demás no dice nada. Solamente aparece Juan un poquito al principio, un poquito Pedro, y después desaparece. El único que habla siempre será de Pablo. Le interesa la postura de Pablo, la apertura a todos los paganos. Y por eso el Jesús del Evangelio de Lucas se va a caracterizar por su misericordia, precisamente. Todo lo que sea subrayar la misericordia de Jesús, los rasgos de que tiene Dios en el Antiguo Testamento, con las multitudes, con los hambrientos, con los pecadores, con la mujer pecadora. Todos esos rasgos los va a acumular Lucas sobre la persona de Jesús. Es el Dios misericordioso del Antiguo Testamento que se revela en la persona de Jesús, y aquellas cosas que se le pedían a Dios en el Antiguo Testamento, el que tenga misericordia con nosotros, el que se compadezca de nosotros, esos mismos pedidos se hacen ahora a Jesús. Él es el que se muestra así. Y vean que lo podríamos concentrar en la parábola del hijo pródigo, el padre que de una manera inexplicable trata al hijo pecador, de una manera mejor que la que ha tratado al hijo fiel. Y que el que está contando la parábola, precisamente Jesús, está sentado en la mesa con los pecadores. Ese es el marco que le pone Lucas. Jesús está en la mesa con los pecadores, y cuando los fariseos entonces le cuestionan, no responde con el refrán del que encontramos en el Evangelio de Marcos, sino que responde con esta parábola. Entonces, el hijo que tiene los rasgos misericordiosos del Padre es Jesús. El que tiene los rasgos misericordiosos con la mujer pecadora que llora a sus pies. El que tiene los rasgos misericordiosos con la viuda que llora al hijo único que se le murió y que le dice: no llores. Entonces, todo esto que es la acumulación de la misericordia de Jesús, él la pone en primer plano para explicar por qué Jesús trata así a los pecadores y cuál tiene que ser la línea de la iglesia en adelante para seguir los pasos de Jesús, la misericordia con los pecadores, de no
lo cual es lo más característico, es la parábola del hijo pródigo, que concentra todo y queda colocado en el mismo centro de su evangelio. En el capítulo 15, el evangelio tiene 24 capítulos y él justamente en el capítulo 15, hacia la mitad, tiene la parábola del hijo pródigo como el centro de todo esto, y explicando entonces por qué Jesús y por qué después Pablo, sin condiciones. El hijo pródigo, acuérdense que también, como el paralítico, también él volvía a la casa del padre por una situación simplemente interesada, porque tenía hambre. ¿Cuántos obreros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Volveré a la casa de mi padre. En ningún momento le dice al padre que le pide perdón. Al contrario, le dice: no soy digno de ser llamado hijo tuyo, poneme con los obreros. ¿Por qué? Porque el comedor de los obreros había comida. Y sin embargo, el padre, antes de que él diga cualquier palabra, como el padre lo vio venir, salió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Los gestos de amor del padre anteriores a cualquier confesión que él dijo, después no le va a dar tampoco. Siempre, ¿cuál es la misericordia de Dios? Como Jesús cuando está comiendo en la mesa con los pecadores no fueron rezando yo pecador ni el acto de contrición, eran pecadores que comían con el Señor. ¿Cuál es el grado de la misericordia de Jesús con todos ellos, con los pecadores? En que entonces aquí tenemos un Jesús con otros rasgos, como Lucas entonces ha sabido explotar toda esta dimensión de Jesús, tan diferente de la de Mateo y de la de Marcos, ante distintos auditorios con distintos problemas. Entonces, mostrarles a este Jesús que encarna la misericordia del Padre. Allí donde Mateo dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, Lucas dice: sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Pone otra palabra. Entonces, de otra manera diferente, encarna, la va con todos estos textos. Él va orientando todo para que después se explique por qué Pablo tiene tanto ardor en salir a difundir el Evangelio entre los paganos, entre los pecadores, los que no conocen la ley, los que no tienen la ley de Dios. Y que por eso la iglesia de Santiago, la iglesia de Jerusalén, también se repliega y no quieren saber nada con estas cosas de entrar en trato con los pecadores, con los paganos. Entonces tendríamos una visión muy diferente. Para el Evangelio de Juan, ¿cuántos minutos nos quedan? Ya estamos. Podemos seguir unos minutos más, entonces, por el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan pertenece a una comunidad muy diferente. Posiblemente se escribe a finales del siglo, principios del siglo II, no en Palestina, sino en Éfeso, un lugar donde se cruzan religiones y escuelas filosóficas. El Evangelio de Juan no depende de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, sino que se corre por su lado, plantea otros problemas y no tiene el centro del reino de Dios, a que lo menciona una vez de pasada nada más. Más bien en el Evangelio de Juan el tema será la vida eterna, la vida que vive Dios. Entonces, ¿cómo puede salir el hombre de su condición mortal para poder gozar de la vida de Dios? Pero lo presenta Jesús de otra manera, como que ya existe desde toda la eternidad, porque Él es la palabra de Dios. Y ahí veremos en el prólogo que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie puede hablar de Dios porque Dios es totalmente desconocido. Incluso Jesús en varios discursos del Evangelio de Juan va a acusar a los mismos judíos de que ellos no conocen a Dios. Dios es totalmente desconocido, pero totalmente otro. En el prólogo, en el versículo 18, en 1:18 dice eso: a Dios nadie lo vio jamás.
La única forma que tenemos de conocer a Dios es por su palabra, la palabra que Dios dice, que es la palabra que no es como la palabra humana, que es limitada y que por eso necesitamos tantas palabras para decir algo. Dios en una sola palabra concentra todo, expresa todo lo que Él es. Todo está en esa palabra. Y eso es el himno con el que comienza el Evangelio, que termina con esas palabras. A Dios nadie lo vio jamás, lo conocemos por la palabra. El Hijo único que está recostado sobre el pecho del Padre y que es Dios. Porque ese Él es la palabra, tiene todo lo que tiene Dios y entonces también es Dios. Es el único de los evangelios que le aplicará este título, Dios, a Jesús. Se escribe cuando han pasado varias décadas del cristianismo, ya se ha reflexionado bastante, y él se atreve entonces a decir que Jesús puede ser llamado Dios, porque tiene todo lo que Dios es. En 2 momentos del Evangelio dirá que el que me ve a mí está viendo al Padre. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Si Dios es totalmente inaccesible para la visión humana, Dios se ha concentrado en esta palabra que se ha hecho carne para que nosotros podamos verla. Dios se ha concentrado entonces en esta palabra y esta palabra ha tomado una dimensión humana para que lo veamos. ¿Cómo conocemos a Dios? Mirando a la humanidad de Jesús. Que esto es muy importante, que tiene mucha importancia para el diálogo interreligioso, porque todos usamos la palabra Dios. Pero ¿qué entendemos cada uno por Dios? Para los cristianos Dios es el que se nos revela en Jesús. No tenemos otra manera de conocerlo. Entonces no es lo mismo cuando lo dice un judío, cuando lo dice un musulmán o cuando lo dice un budista. La palabra Dios significa otra cosa. Para los cristianos la palabra Dios es lo que se nos revela en la humanidad de Jesús. Mirando la humanidad de Jesús vemos lo que es Dios. Entonces tendremos todas estas afirmaciones de que hay que ir mirando. Jesús se va revelando en lo que se llaman los signos. En los otros evangelios Jesús hace milagros. Milagro viene de admirarse, miraculum, lo que admira. En cambio en el evangelio de Juan no se usa las palabras equivalentes a milagro, se usa siempre la palabra signo. Hay que mirar los hechos de Jesús como signos, como señales, como indicios de quién es Jesús, porque conociendo quién es Jesús, conocemos quién es Dios. Jesús multiplica el pan y dice, yo soy el pan. Entonces, ¿qué significa el pan para cada uno de nosotros? Mirando el pan por horas podemos ir sacando conclusiones. Es un signo. Jesús es eso para nosotros. Jesús le da la vista al ciego y dice, yo soy la luz. ¿Qué es la luz para nosotros? Debemos seguir conociendo lo que es Jesús para nosotros. Y entonces conocemos lo que es Dios. Jesús le da la vida a Lázaro que está en la tumba desde hace varios días. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, mirar la escena de la resurrección de Lázaro como una figura que nos va explicando quién es Jesús y quién es Dios. Entonces siempre todos estos signos, Jesús como la luz, Jesús como el pastor, Jesús como la vid, Jesús como la puerta, son signos como para que contemplemos. El Evangelio de Juan es una escuela de contemplación. Nos contemplamos, vamos viendo y llegamos entonces a conocer quién es Jesús, pero quedan siempre abiertos. Es interesante porque fíjense que en la teología se trata de tener definiciones. Definir significa poner límites, definir. En cambio el Evangelio de Juan nos da signos. Los signos quedan siempre abiertos. Nunca se puede decir que llegamos a un límite o que se termina.
ya está. No, en Juan siempre seguimos contemplando, porque siempre al cambiar las circunstancias de nuestra vida vamos mirando el signo de otra manera, y siempre tiene su riqueza y su nuevo aporte. ¿De quién es Jesús? Entonces es Dios mismo que se nos revela a través de la persona humana, o de la figura humana de Jesús. La figura humana de Jesús, que es la revelación de quién es Dios, el inaccesible. Y por eso lo podemos llamar Dios, porque Él tiene todo lo que es Dios. Como el Padre da la vida a los muertos, como el Padre no juzga a los muertos, siempre todo lo hace Él. Así que tendríamos esto. Fíjense cuántas figuras entonces que nos dan los evangelios, por eso les recomiendo que después lean un libro como este o cualquiera que se les parezca, porque van a tener una guía para esto. Si evangelizar significa hacer presente a Jesús en cada lugar, no llevar una doctrina solamente, sino una persona, para que haga lo que Él hace en el Evangelio, para que actúe. Evangelizar es hacer presente a Jesús. El Evangelio, como decía al principio, el Evangelio es Jesús mismo. Entonces, ¿qué significa llevar el Evangelio? Llevar a Jesús, hacerlo presente en un lugar para que resucite a los muertos, para que cure a los enfermos, para que expulse a los demonios, para que alimente a los hambrientos. Todo aquello que vamos viendo en el Evangelio que hace Jesús, eso es lo que hay que hacer para evangelizar.